Bueno, mi gente, hoy quiero contarles un poquito de mí, quién soy. Eh, los que quieran ir a ver más detalladamente de mi niñez hasta mi adolescencia o cuando ya conseguí esposo, el video está por allá en mi canal de YouTube. Entonces, ¿qué les digo? Me crié en el campo con mi abuela materna y tíos maternos, o sea, familia materna. Mi mamá tenía que trabajar en la ciudad para ayudar a traer solvencia económica para ir para la casa. Después de que mi mamá se consiguió un nuevo esposo, porque pues lastimosamente mi papá nunca quiso responder por mí y eso dejó sola a mi mamá con toda la carga, la responsabilidad de mí. Entonces, lo cual esto también trocó, por decirlo así, mucho mi educación y todo lo demás que yo había podido ser. Pero bueno, le damos gracias a Dios por eso. Entonces, después de desplazarme con mi mamá a la ciudad, entré a estudiar. Yo me acuerdo que tenía como 7, 8 años. Entré a estudiar la primaria en un pueblo, luego me trasladé acá a la ciudad de Villavicencio, donde pude terminar la primaria. Y como conseguí muy esposo, muy niña, muy jovencita, yo solo no tenía ni 16 años cuando lo conseguí. Ya vinieron los hijos y pues yo ahí no había estudiado mi bachillerato. Fue a través de una hermana que en esos tiempos estaban en campañas políticas y daban becas de estudio, donde ella, de andar con estos políticos o la verdad no sé, me consiguió una beca para estudiar bachillerato, lo cual entré y hice la validación de sexto a 11, validando. Yo siempre quise 3 profesiones en mi vida. Una era ser abogada, otra ser policía y ser profesora. Pero la primera era ser profesora, sin saber de que Dios ese era el destino o el llamado que me tenía. Entonces terminé mi bachillerato, me pude graduar y quería entrar a la universidad, pero pues no se pudo ahí mismo o en el siguiente año. Así que me tocó esperar hasta que los siguientes años que hubiera la oportunidad. Y ya cuando por allá en la normal superior, que estudiaba mi hija, en ese tiempo sacaron el programa de formación para docentes y pues se dio la oportunidad y entré a estudiar allá, me formé como maestra allá. Eh, Luego, bueno, valga la redundancia, no terminé todos los semestres allá, porque los que, no sé ahorita, pero los que estudian en ese tiempo, en ese programa, solamente esa formación aplicada para trabajar en el área de primaria. Entonces, estando yo estudiando en esa formación, en el ciclo complementario de la normal, desde el primer semestre a nosotros nos mandaban a prácticas. Habían varias plazas y pues yo cogí una. Eh, una fue con comunidades habitantes de calle y otra fue en un colegio cristiano. Nos mandaron allá, había una vacante y yo me fui para allá. Nadie se quería ir para allá porque eso era como una vereda. Y pues yo sí me fui y hice mis prácticas allá. Y yo recuerdo que hubo una vacante y el rector de allá me llamó a mí y me dijo que si yo quería, que había una vacante ahí que se había enfermado una profesora y que si yo quería hacer esos 6 meses ¿de qué? De esa vacante, a lo cual yo me alegré muchísimo porque ellos dijeron que pues que les gustaría que yo fuera, que porque habían mirado mi trabajo, que mi trabajo era bonito, que yo era muy responsable, muy cumplida, bueno, las flores que se pueden hacer. Entonces empecé a trabajar y a la vez haciendo mis prácticas y a la vez estudiaba. Me tocaba muy duro, me tocaba todo el día, todos los días de lunes a viernes
y fui adquiriendo práctica como docente allá en ese colegio cristiano. Luego pues trabajé, repito, en prácticas también con habitantes de calle, nadie quería ir, a lo cual eso fue muy enriquecedor para mí, trabajar con estas personas. También con personas de discapacidad, sordomudos también trabajé un tiempo en prácticas, ahí sí no fue trabajando. Y luego se dio la oportunidad entre estudiando, entre las prácticas y eso, de conocer a mi lado muchas personas que me ayudaron para mi formación como docente, a trabajar bien, pulidamente, como se dice. Y fue allá en el colegio justamente cristiano, donde yo trabajaba a la par con la coordinadora que había en ese tiempo. Y yo salía de mis prácticas y me metía a la oficina de ella para ayudar y para empaparme más del tema, más quería aprender más. Me gusta mucho aprender. No tengo mucho conocimiento y cada día anhelo aprender más de todo, temas de interés. Y fue ahí conociendo a esta coordinadora de este colegio, donde hablando y todo, donde pues me aconsejaba que era mejor estudiar en universidad, porque en universidad se abría campos para trabajar con bachillerato, a lo cual yo no seguí en la normal superior y luego me inscribí para la universidad Uniminuto con la licenciatura de Ciencias Naturales. Entonces yo pensaba, cuando entré a la universidad, o antes de entrar a la universidad, yo pensaba que uno entraba a una carrera donde lo enseñaran a uno a ser maestro, pero no. Uno en la universidad ve todas las carreras, o sea, uno escoge una carrera y en esa carrera le enseñan a uno todas las áreas y todas las materias que mira un estudiante en una escuela, en un colegio. Entonces yo viendo en esta universidad los programas que habían, me llamó mucho, repito, la carrera de Ciencias Naturales, porque me gusta todo lo de los animales, lo de los astros, lo de la formación del mundo, las plantas, aunque no las tengo. Todo eso me llamó la atención y entonces empecé a hacer la inscripción, el proceso de matrícula, y entré a estudiar allá a la Universidad Uniminuto de Dios. Y yo seguía trabajando en colegios privados y seguía estudiando. Entonces, cuando yo entré a estudiar a la universidad, yo ya tenía muchísima cancha en la docencia, porque repito, desde cuando estaba en mis prácticas, en un colegio me contrataron para que yo, mis primeros 6 meses repito, hice prácticas y a la vez trabajaba. Entonces, a medida que yo iba estudiando en la universidad, me tocaba todos los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde. A medida que iba estudiando me iba gustando todo, pero ahí fue en esos semestres donde murió mi esposo, y pues luego aplacé ese año semestre, el siguiente año volví a estudiar y así sucesivamente. Entonces, y llego a la universidad y qué sorpresa, repito, que me enseñaban allá que un maestro tenía que, porque yo al principio yo le decía al coordinador, bueno, yo vengo acá porque yo quiero formarme más, capacitarme más para docente. Cuando él nos abre los ojos y dice, no, es que las carreras, los programas, las carreras universitarias, el programa que usted coja, la licenciatura, usted va a ver todo, todo. Por ejemplo, mi área era ciencias naturales y me tocó ver química, me tocó ver matemáticas, me tocó ver estadística, me tocó ver materias de relleno que, mejor dicho. Entonces, pero él nos decía eso, es que un maestro o alguien que quiera ejercer su profesión en una escuela, en un colegio, tiene que saber de todas las áreas, de todas las materias. Y entendí que lo que pasa es que el programa es donde uno se especializa.
Por ejemplo, como los médicos es médico general, pero cada médico tiene una especialización, ¿verdad? Así pasa con los docentes. Todos los que ingresamos a estudiar para docencia podemos enseñar, pero cada uno tiene una especialización. Por ejemplo, el profesor de matemáticas pues se especializó en matemáticas. El de religión, pues religión. El de sociales, pues en sociales, en historia y así sucesivamente. El de inglés, pues se especializó en inglés. Y en mi caso, repito, fue ciencias naturales. Eh, Después de esto seguí estudiando, entré a estudiar muchos cursos técnicos de en base y con base a, o alineados a lo que yo, a mi carrera, de proyectos, eh, más que todo de proyectos. Y también enseñaba eh, en la iglesia donde yo, desde que yo me empecé, desde que fui cristiana, que recibí a Dios, eh, empecé a servir en la iglesia, pero ya les contaré lo de la parte ministerial. Entonces, luego ingresé a estudiar Instituto Bíblico con una iglesia, y también me gradué. Esa iglesia era con un convenio o ese estudio con convenio de otro país norteamericano. También me gradué. Y después, posteriormente, estudié teología bíblica, lo cual me hace una acreditación para poder enseñar religión, ética y valores. Entonces, eso en cuanto a la parte académica de mi formación personal.